Romanos, la carta a los Romanos. Recuerde que estamos en capítulo número 10 de la carta a los Romanos. Y vamos ahora a tocar, vamos a leer un solo versículo para comenzar. El versículo 4, y de ahí vamos a avanzar un poquito. Y vamos a pedirle al Señor que nos permita pues hacer un recuento de lo que ya dijimos y avanzar un par de versículos más, ¿verdad? En este día no queremos extendernos más, queremos ir haciendo más justos los servicios, ¿verdad? Para darle oportunidad a usted que pueda dedicar más tiempo a su familia. Así es que vamos a Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. ¿Lo tiene allí? Vamos a leerlo. Vamos a ponernos después en las manos del Señor en oración. Romanos capítulo 10, versículo 4. Dice así la Escritura: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Repetimos, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Dios en esta hermosa noche, Padre, por la vida que nos das, por la misericordia que tienes con cada uno de nosotros. Sabemos, Dios, que tú tienes mucho para nosotros. Ahora ponemos nuestro corazoncito en tus benditas manos, Señor. Que tu Santo Espíritu nos enseñe ahora y nos permita aprender un poquito más. Tú nos conoces bien, Señor. Sabes quiénes somos, sabes qué es lo que necesitamos y sabes bien que lo que más necesitamos es tu santa palabra. Así es que, Dios, nos ponemos en tus manos, bendícenos ahora y que tu Santo Espíritu nos llene de paz, nos llene de gozo y nos enseñe un poco más de tu palabra. Oramos, Señor, por todas las familias, Señor, representadas, Padre. Oramos por las familias de la iglesia y por todas aquellas que puedan estar conectadas y por todas las familias, Señor, para que el día de mañana y todo este tiempo de fiesta pueda haber más unidad. Ayuda a resolver cualquier dificultad, Señor, y que podamos gozarnos ahora en esa buena voluntad que hay para con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, recuerden que el apóstol Pablo estaba haciendo recapacitar a los demás hermanos de Roma, a la iglesia que está en Roma, y no habla de la iglesia católica, sino que la iglesia cristiana de aquel entonces que estaba en Roma. Les está Pablo comunicando su dolor por el pueblo de Israel, el pueblo que fue heredero, que recibió la ley, que a través de ellos vinieron los patriarcas, que a través de ellos vinieron las promesas, que ellos recibieron las promesas y muchas de ellas son exclusivas para ellos las promesas, pero que a pesar de todo eso, a pesar de recibir directamente de Dios toda esa bendición, el pueblo se perdió porque decidieron ellos seguir la ley a su manera. O sea, ellos tomaron la ley y la quisieron vivirla a través de la práctica y no de la fe. Dios siempre dio la ley para que fuera por la fe, nunca jamás por las obras, porque la Biblia dice que a través de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no da esperanzas de salvación, al contrario, la ley nos muestra qué es lo que es pecado y qué no es pecado. Tan difícil es la ley, fíjense que Santiago nos dice en el capítulo 2, versículo 10, me gustaría que si lo pudiese usted buscar, Santiago capítulo 2, versículo 10, hablando Santiago de la ley, dice estas palabras porque no hay manera de que nosotros podamos ser perfectos en la ley. Dice Santiago 2:10, dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, de tal manera que la ley no hay esperanza. Mas, sin embargo, el pueblo de Israel quiso cumplir. Y Pablo decía, yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. Es decir, ellos quieren agradar a Dios. Ellos quieren esforzarse por agradar a Dios, pero no lo hacen conforme a ciencia. Porque el versículo 4 nos aclara por qué le era imposible a ellos encontrar salvación o encontrar el agrado de Dios a través de la ley, porque dice, porque el fin de la ley es Cristo, oiga esto, para justicia a todo aquel que cree.
para justicia a todo aquel que cree. No para justicia para todo aquel que obra, sino que aquel que cumpliendo la ley tiene la suficiente fe que va a agradar a Dios y puede ver, porque a Israel ya se le había anunciado la venida de su Redentor. Entonces ellos debieron haber pensado que un día iba a aparecer su Redentor, aquella persona que Dios iba a mandar, el Cristo, y los iba a redimir, los iba a rescatar. Entonces ellos presentaban sacrificio en la expectativa, debieron verlo hacia el futuro, ¿verdad? Pero no lo hicieron así. Ellos pensaron que presentando el sacrificio, que era la ley en sí misma, lo que les iba a dar salvación. Ellos tuvieron que verlo hacia el futuro. En cambio, nosotros tenemos que verlo hacia el pasado, hacia la cruz. Entonces, pero ellos no lo pudieron hacer así. Entonces, ¿por qué? Dice el versículo 5. Porque Romanos 10:5 dice: porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellos. Pero ya Santiago nos muestra que si fallamos en uno, aunque cumplamos todos los demás, nos hacemos culpables de todo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces la ley lo que hacía es mostrarnos qué era pecado y qué no era pecado. Pero entonces el apóstol Pablo está queriendo mostrar en cambio, a diferencia de la ley, el cumplimiento y la salvación vienen por la fe. Por eso es que en el versículo 6 dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Está trayendo textos del Antiguo Testamento. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. O sea, Moisés mismo les estaba diciendo: no creas que esto es muy difícil. No creas que está al otro lado del mundo. No creas que está hasta arriba en el cielo, sino que le dice Moisés, y estas son palabras de Moisés, versículo 8 dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Mire, dos situaciones: en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y mire la importancia de que lo que nosotros digamos con nuestros labios coincida con lo que tenemos en el corazón, ¿verdad? Aquí Dios le está dando una importancia increíble a la confesión. Y fíjense que el Señor Jesucristo ya lo había dicho, y esto en Mateo capítulo 10, versículo 32. En el Evangelio según San Mateo, y esto el mismo Señor Jesucristo habla sobre la confesión de Él mismo, y de la vergüenza de confesar y de la valentía de confesar. Mire lo que dice, por favor, Mateo capítulo 10, versículo 32. Específicamente el versículo 32. Y lo dice de esta manera: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, Él mismo, el Señor Jesucristo, dio tanta importancia a la confesión hecha aquí en la tierra, que trasciende hasta el cielo. Trasciende y va lo que nosotros confesemos de Cristo aquí en la tierra nos va a afectar en la eternidad. Por eso es que los versículos siguientes de Romanos no son tan importantes, y por los versículos 9 y 10, que ya los vamos a ver en unos momentos, es que nosotros hemos alcanzado salvación a través de esa acción con el corazón y con la boca. Vamos a verlo. Pero fíjense que así, dando un pasito para atrás, en Lucas capítulo 18, el Señor Jesucristo hace comparte una parábola de un fariseo que estaba en el templo y que menospreciaba, ¿verdad? Menospreciaba a todas las personas que estaban a su alrededor. Porque él llamémoslo así, él se gloriaba, él se echaba flores a sí mismo
y le mostraba, él se sentía superior a los demás porque él cumplía la ley. Mire, dice en el versículo, estamos en el Lucas 18:10, dice así, dos hombres subieron al templo a orar, dos diferentes personas. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, oiga esto, no, dice que oraba consigo mismo, o sea, no estaba orando con Dios, sino que él se decía a sí mismo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Mire cómo despreciaba al publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo, dice el Señor, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa era la situación del corazón de Israel. Ellos, por el hecho de cumplir la ley, se sentían superiores, sentían que su raza era superior y que ellos hacían cosas superiores al cumplir la ley. Pero Dios siempre buscó el corazón del hombre, no solo una acción física, sino que Dios siempre quería que coincidiera en relación con Él, coincidiera mi corazón con mi boca, que fuésemos sinceros nosotros al decir las cosas. Por eso es que dice, volviendo a Romanos, el Moisés les decía al pueblo, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Oiga esto, esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, oiga esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vea este versículo porque es sumamente importante para nosotros. Y vea cómo Dios desea que nosotros podamos coincidir lo que creemos con lo que decimos, lo que creemos con lo que actuamos. Por eso es que Dios busca primero nuestro corazón. Dios hace la conversión de adentro hacia afuera para que en algún momento de la vida del cristiano sea tan fuerte, sea tan fuerte su unión con Dios que sus hechos serán iguales a sus pensamientos. Pero mientras ese proceso se da, Dios trata con cada uno de nosotros. Pero vea, por favor, la grandeza de este versículo, que si confesares, que si usted lo dijera, lo declare, usted puede declarar lo que hay en su corazón. No puede declarar cosas futuras, ¿verdad? Porque esas no le competen a usted, solamente a Dios. Y usted puede declarar lo que la palabra de Dios dice, porque Dios mismo la declaró. Pero sí puedo declarar lo que hay en mi corazón, si es verdad. Entonces dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, o sea, en el fondo de tu ser, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, en otras palabras, la justicia, mi querido hermano, es por creer. Oiga esto, por creer. Pero la salvación, la bendición de la vida eterna la tenemos al reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Entonces, por eso es que dice la Escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y que la palabra Señor viene del griego kurios, ¿verdad? Mi Señor, mi dueño, y creyera, o sea, si usted cree que que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, están unidos Cristo con Dios. Cristo es el Señor, murió por mí en la cruz, pero Dios lo levantó aceptando la ofrenda de Cristo. Entonces, al creer todo este hecho de Dios, de Cristo y en mi corazón, es que el favor de Dios viene a mí. Y por eso es que decía el texto que tomamos de Lucas recordando el nacimiento de Jesucristo. En la tierra paz a los hombres y en la tierra paz
y buena voluntad para con los hombres. O sea, la buena voluntad es que Dios extendía un camino que era Cristo. Por eso es que el mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos en la bendición de que si su corazón cree eso y usted lo confiesa con su boca, será salvo. ¿Por qué? Dice el versículo 10. Mire esto, estamos en Romanos 10, 10. Porque, dice, porque con el corazón se cree para justicia, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted puede creer algo, pero Dios desea que usted confiese lo que cree. Si usted no confiesa lo que cree respecto a Cristo, hay cierta duda en su corazón y no hay una certeza. Y al no haber certeza, dice la Biblia en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso es que la salvación viene de la confesión. Entonces, la justicia viene por creer, pero la salvación viene por confesar a Cristo como nuestro Salvador personal. Entonces, dice el versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Por qué no será avergonzado? Dice, porque yo creo en Cristo y le confieso. Entonces, ¿por qué no voy a quedar avergonzado? Porque yo voy a obtener salvación. Yo creo en Dios y yo confieso mi fe en Dios, camino hacia Dios y Dios no me va a desamparar y por eso es que yo no voy a quedar avergonzado. Por eso, amados hermanos, es que nosotros tenemos no solamente que decir que creemos, sino que tiene que haber una confesión y tienen que haber hechos en mi vida que confiesen lo que yo creo por dentro. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos les conoceréis, porque nuestros frutos también son una declaración de lo que pasó en mí internamente. Por eso, amados hermanos, y fíjense que Pablo está mostrando aquí por qué Israel se perdió, porque Israel cumplía la ley, pero no lo hacía perfectamente, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y por eso es que dice en el Antiguo Testamento, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, no había una correcta comunicación, o no había sinceridad en lo que su corazón creía y lo que su boca confesaba. Y Dios, para Dios, nuestro corazoncito es transparente. Es transparente y usted puede confesar y alabar al Señor lo que usted quiera, pero Dios sabe qué hay acá, Dios sabe qué hay en la mente, Dios sabe cuáles son nuestras intenciones. La Biblia dice que en Hebreos 4, creo que es el versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que para Dios, amados hermanos, nosotros somos abiertos. Dice también la Biblia, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y dice Jeremías contesta, hablando de Dios, yo Jehová, que hice los cielos y la tierra. O sea, el único que conoce verdaderamente nuestro corazón es Dios y por eso es que Él sabe cuándo usted cree en Él y cuándo usted está confesando algo verdadero. Por eso es que es bien delicado. Fíjense, hermanos, algunas personas han hecho la oración por compromiso. Entonces, esa oración por compromiso no tiene ninguna importancia porque tiene que coincidir lo que digo con lo que siento. Entonces, ahí tenemos nosotros que pensarlo bien, porque si usted conoce personas, repetí la oración, hombre, repetí la oración, e insisten, ay, vaya, pues lo voy a hacer. Eso no sirvió de nada, porque lo que dice tiene que coincidir con lo que piensa para ser salvo. Para ser miembro de una iglesia, usted puede confesar y hacer lo que usted quiera, puede bautizarse, puede hacer lo que usted quiera. Pero eso no tiene ninguna validez si no hay una confesión sincera que viene del corazón. Entonces Israel no pudo confesar. Israel solo obraba, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, dice el versículo 12, porque, versículo 12, estamos Romanos 10, 12,
porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es una profecía, es una palabra que está en Joel, pero entonces aquí está diciendo, amados hermanos, que por cuanto, como leímos allá en Romanos 3, que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, y nadie podía cumplir la ley, el pecado moraba en nosotros. Por eso es que Cristo mismo tuvo que venir acá a la tierra, morir por nosotros, y Él es el camino de salvación. Y por eso es que cuando el tanto judío como el no judío tiene que reconocer a Cristo como su Señor, tiene que reconocer que Dios lo levantó de los muertos y tiene que confesarlo. Solo así alguien delante de Dios y según la palabra de Dios, según la Biblia, solo así alguien puede ser salvo. No es porque da diezmos, porque ofrenda, porque da limosna en el caso de otras denominaciones, porque cargan en el santo entierro, porque participan en no sé qué, porque le dan esto a la Virgencita, que no sé, eso no tiene nada que ver. Porque la salvación no es por las cosas que usted haga, sino que la salvación es por las cosas que usted cree dentro de su corazón y lo confiesa con su boca. Y después sus hechos también confiesan lo que hay dentro de usted, porque ya no hay diferencia. Entonces, por eso es que dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, en el versículo 14, Pablo también da una referencia a que es necesario que alguien venga y predique la palabra también al pueblo de Israel y a toda criatura. Sin embargo, esta palabra debe ser predicada por los versículos que vamos a leer, por aquellos que Dios ha encomendado que lo hagan. Vean lo que dice en Romanos 10, 14. Oiga lo que dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. O sea, lo que está diciendo acá, si usted quiere lo podemos ver del versículo 15 de regreso, porque primero dice, ¿cómo invocarán del quien no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, que Dios toma a alguien y envía a alguien para que predique. Al predicar la palabra por un enviado del Señor, estos van a oír. Y al oír van a creer, y al creer van a invocar a Dios. Y dice la Biblia, todo aquel que invocar el nombre de Dios será salvo. Pero la palabra predicada por aquel que ha sido enviado por Dios. Y por eso termina diciendo Pablo en la segunda parte del versículo 15, dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y hace referencia cuando dice los pies, no se trata, porque yo me veo los pies, no, muy hermosos no son los pies, no sé, por gordos, ¿verdad? Pero hermosos, de bonitos para nada, sino que se refiere al caminar, se refiere a cuando las personas ven llegar a aquel que les trae el mensaje de salvación, es hermoso su venida. Es hermoso su andar, es hermoso lo que traen. Entonces es necesario que la palabra sea predicada, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que hacer lo que el Señor Jesucristo dijo, orar al Señor de la mies que mande más obreros a la mies. Amados, que Dios ponga en el corazón de más personas y que vaya más personas buscando hacer la obra. Mire, por eso es que le pedimos a usted, comparte esta transmisión, comparta esto, porque de alguna manera uno manda la palabra a todos nuestros contactos. Algunos se molestan, otros lo reciben con bien, ¿verdad? Otros ni siquiera lo vuelven a ver, pero con una persona que lo vuelva a ver y le dé espacio al Señor, ya eso es una victoria. Entonces, amados,
Dios dice, ¿verdad? Que vayan los enviados a predicar para que el pueblo escuche y el pueblo crea y el pueblo invoque el nombre del Señor para que el pueblo sea salvo. Pero, dice el versículo 16, oiga esto, y esta es una verdad, una triste verdad, pero que no le quita fuerza al mensaje. Dice el versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea que vamos a predicar el evangelio y aún después de la pandemia, primero Dios, ¿verdad? Vamos a seguirlo predicando. Pero muchos no van a creer. Muchos no van a creer. Y de hecho, la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando nosotros vemos las iglesias, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos al pueblo reunido y vemos a veces grandes manifestaciones, veíamos antes de la pandemia, ¿verdad? Que se hacían campañas y veíamos el montón de gente convirtiéndose, llegando al Señor, decíamos, wow, cuántas personas. Pero cuando lo vemos en perspectiva, en cuántas personas habitan la tierra, nos damos cuenta que los cristianos, realmente los que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, somos bien pocos en relación a la cantidad de personas que hay en el mundo. Entonces, no todos obedecen. No todos, y de hecho la mayoría no lo hace. Pero eso, amados hermanos, no quita la responsabilidad de los que hemos sido enviados de continuar predicando. Y la cuestión es que en Mateo 28 la comisión es para todos los que creemos en el Señor, de predicar la palabra y de llevar esta palabra a más personas. Entonces, pero el que alguien diga no quita la responsabilidad de aquel que es enviado. Pero en Israel, el que no creyeran los hace más culpables, ¿verdad? El que alguien haya llevado la palabra y el que ellos no hayan creído, ellos no pueden responsabilizar a nadie, porque la Escritura, ya lo vimos, que Pablo hace varias referencias al Antiguo Testamento, a lo que ellos consideraban como la ley y los profetas, ¿verdad? Toma versículos de los libros principales del Antiguo Testamento, de los personajes principales del Antiguo Testamento, y los hace y los pone de una manera tal que el pueblo de Israel no puede negar que la venida del Señor Jesucristo ya había sido anunciada. Y si ellos no creyeron, no es que Dios no quiso que creyeran, sino que ellos decidieron no hacerlo. Porque una cosa es que Dios nos llame y otra cosa es que yo diga no, porque mucha gente es llamada, pero mucha gente dice no, yo no quiero nada, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pensar en lo que dice el versículo 17. Oiga bien lo que dice el versículo 17. Ya el 16 nos dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Verdad? Pero el versículo 17 dice así, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, vean esto, está hablando de la fe, así que la fe es por haber escuchado. Y esa escuchar no es de escuchar cualquier cosa, no es de escuchar música, no es de escuchar una historia, no es de escuchar a un psicólogo, no es de escuchar a una persona que habla bien bonito, no, es de escuchar la palabra de Dios. Es eso, ese es el poder de la palabra de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios que agradó a Dios que los hombres fueran salvos por la locura de la predicación. La palabra del Señor, la Biblia predicada, la Biblia leída, eso es lo que hace cambiar nuestro corazón. Y por eso es que todo depende de Dios. Por eso es que el poder está en su palabra. Por eso, amados hermanos, mire, cuando usted ve en la historia bíblica, los momentos que ha habido de avivamiento no ha sido porque llevaron música, no ha sido por otra cosa más que volvieron a traer la palabra del Señor y la leyeron delante del pueblo y el pueblo volvió a entrar en fuego y en fe para con Dios. Esto es por la palabra de Dios, no es por otra cosa, no depende de ningún nombre, depende de Dios que manda enviados para que la palabra de Dios se predique. Y por eso es que dice el versículo 18, pero digo,
no han oído antes, perdón, pero digo, no han oído antes bien. Y eso por todas aquellas personas que dicen, pero es que yo creo que mi tío no ha escuchado la palabra. Le aseguro que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Eso está en el Salmo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, oiga lo que les decía Moisés, lo que les dijo Moisés al pueblo de Israel. Yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. En Deuteronomio Moisés les anunció. Les anunció todo esto que está pasando. Y de todas maneras, ni en aquel tiempo ni en este tiempo, Israel vuelve a ver al Señor. Entonces, pero del pueblo de Israel, algunos se convierten. Algunos reciben a Cristo. Ya ellos ya no les llaman iglesia, pero les llaman mesiánicos, pero es lo mismo, somos iglesia. Y entonces dice después, versículo 20, ya casi terminamos, amados. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Quisiera que fuera conmigo al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, y de ahí vamos a buscar el capítulo 1, el versículo 11. Evangelio según San Juan, capítulo 1, vamos a leer del versículo 9 en adelante. Dice así, Evangelio según San Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vea, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mire lo que precioso lo que dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La Biblia había ya anunciado que Dios iba a buscar a un pueblo que no era el pueblo de Israel, porque el mismo pueblo se había comportado de manera rebelde. Porque la Biblia, como hablando de Israel, era un pueblo contumaz y rebelde. Y muchos sin ser Israel han escuchado tanto el mensaje de la palabra y continúan sin querer nada con Dios. Y Dios les da oportunidad y te sigue dando oportunidad. Algunos ya lo tienen por costumbre escuchar la palabra de Dios, pero no hay ningún deseo de convertirse. Yo te digo algo. Dios te da oportunidad. Pero así como para Israel, probablemente para ti sea el último versículo del capítulo 10. Pero acerca de Israel dice, estamos 10:21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces Israel no tiene justificación, porque las manos de Dios siempre han estado extendidas a ellos. Y cuando vino el Cristo, nuestro amado Salvador, cuando ellos pensaron que podía ser el Cristo, vieron y con cierta duda se acercaron a Él. Todos los fariseos se acercaron a Él. Cuando vieron que Jesucristo venía con una palabra diferente a lo que ellos esperaban, a su propia interpretación y no a los testimonios del poder y de la palabra y de la autoridad de Cristo y de los milagros que ellos podían ver, ellos rechazaron a Cristo. Y de tal manera que se tuvieron que desearon deshacerse de él porque les era tropiezo a todo el pueblo. Y de tal manera que engañaron al pueblo y al final todo el pueblo, o la mayoría del pueblo, terminó gritando, crucifícale, crucifícale. Ahora, esta noche
previo a Navidad, es un tiempo bien importante, porque el pueblo de Israel ahí está, amados. Israel tiene su propia historia para con Dios. Pero si usted no es judío, y vamos a continuar la historia de Israel en el capítulo 11, donde nos dice qué va a pasar con Israel y también nos da lecciones para nosotros. Pero usted no es Israel, o no sé si es del pueblo de Israel, pero aunque sea del pueblo de Israel, su oportunidad es con Cristo. No con santos, no con otra persona, no con pastores, sino que con Cristo. Este es el momento en el cual usted, si usted todavía no lo ha hecho, usted pueda rendir su corazón a Cristo como su Señor y Salvador personal. Esto es una hermosa noche para que usted lo pueda hacer. En cuanto a Israel, fíjese, y termino con esto, en el capítulo 11, versículo 1. Dice así, mire, solo para adelantarle un poquito respecto a Israel, porque Israel no está desechado. Dice así, 11.1, dice, Romanos 11.1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, versículo 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y sus altares han derribado? Y luego dice la respuesta del Señor, ¿verdad? En el versículo 4, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla. Entonces, amados hermanos, Israel tiene su propia historia futura para con Dios. Pero este tiempo, este hermoso tiempo, que nosotros conocemos como el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, es un tiempo para que podamos rendirnos al Señor. Y que sin más miramientos, amados hermanos, sin más miramientos podamos rendirnos a Él. El mayor regalo de Dios para los hombres es Cristo Jesús. Ni siquiera la vacuna de COVID y todo eso, nada. Es Cristo. Es Cristo. Dios quiere salvarte hoy. Dios, mire, y con Cristo vienen todas las bendiciones. Primero, la bendición de tener paz. La bendición de saber que la buena voluntad de Dios está para conmigo. El favor de Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque reconocí su justicia. ¿Y cuál es su justicia? Cristo Jesús en la cruz del Calvario muriendo por mí, reconociendo a Cristo como Señor y que Dios le levantó de los muertos. Así dice la Escritura, como leímos en Romanos 10, seré salvo. Así que si usted no es salvo en esta hermosa noche, yo quiero invitarlo ahora que pueda recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. Dios le ama, Dios quiere salvarle, pero necesita usted coincidir con lo que usted siente, con lo que usted va a confesar. Por eso es que quiero invitarlo, por favor, que repita una sencilla oración y que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Permítale a Dios salvar su vida. Repita esta sencilla oración con la cual nosotros estamos, en lo personal como pastor, estoy seguro que si usted lo hace de todo corazón, esta noche su nombre estará inscrito en el libro de la vida. Repita esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Gloria a Dios. Gracias, mis queridos.